El objetivo, gracias. El objetivo es definir qué es unas jornadas 4x3, ¿verdad? Y todos los puntos principales del proyecto de ley. También todo el tema de implicaciones. Y estas implicaciones las vamos a comentar conforme se plantea el proyecto de ley, ¿verdad? Y la situación país. También experiencias en otros países y la comparativa o la situación que estamos teniendo en Costa Rica desde la que estamos abarcando. Bueno, algunos de acá ya me conocen. Yo soy Alice Rojas, soy licenciada en Ingeniería en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental, egresada del TEC y trabajo como consultora de Futuris Consulting desde hace aproximadamente 2 años. Me encargo, soy parte veo los temas relacionados con salud y seguridad en el trabajo y también en evaluaciones ambientales, ya sea para desarrolladas en el país como en la región centroamericana y el Caribe. Futuris Consulting es una empresa de consultoría boutique que tenemos una proyección nacional e internacional. Hemos trabajado en más de 30 países, la mayoría de América Latina, y contamos con una red de profesionales de apoyo a diversos temas con amplia experiencia internacional. La base está en Costa Rica, pero también tenemos personal en Paraguay y en Colombia. Ofrecemos servicios de finanzas sostenibles, de debida diligencia ambiental y social, también el tema de sistemas de gestión y auditoría, evaluación de impacto ambiental y permisos relacionados, estrategias de sostenibilidad, evaluación de suelos contaminados e hidrogeología, perdón, y todo el ámbito de salud y seguridad ocupacional, que es en lo que nos vamos a enfocar un poco más hoy con el tema de las jornadas 4x3. Acá podemos ver algunos de nuestros clientes de diferentes servicios que han sido tanto en el país como internacionalmente. Y algunos de estos son pues otras empresas consultoras con las que también colaboramos en ciertos proyectos. Ahora vamos a entrar un poco en el tema directo de las jornadas 4x3. Las jornadas 4x3 se definen como un modelo en que los empleados trabajan 4 días a la semana y luego tienen 3 días de descanso continuo. Hasta este punto de la definición no hemos entrado en cantidad de horas, como lo podemos observar. ¿Qué nos dice el proyecto de ley que está planteado en Costa Rica? El expediente número 24.290 busca establecer jornadas laborales excepcionales para casos determinados que sean excepcionales y muy calificados. Entonces, en primera instancia, el proyecto de ley no está planteando que se definan, que se implementen este modelo de jornadas para todos los trabajos, para todos los trabajadores en el territorio nacional, ¿verdad? También este proyecto de ley propone comprimir la jornada semanal y mantener la cantidad de horas. No debemos confundir esto que está planteando el proyecto de ley con disminuir la jornada semanal o la cantidad de horas laborales, porque este es un modelo que se ha implementado en algunos países, que lo veremos más adelante, ¿verdad? Pero el proyecto de ley que se está planteando en Costa Rica lo que propone es comprimir la cantidad de horas que tenemos actualmente en 4 días como tal. El proyecto de ley nos plantea tres modalidades de jornada excepcional ampliada. En la jornada excepcional diurna podrá ser de hasta 12 horas con un máximo de 4 días consecutivos de trabajo y 3 días completos y consecutivos libres a la semana. Es muy importante resaltar que cada uno va a ser consecutivos, ¿verdad? No escalonados. En la jornada excepcional ampliada nocturna se plantea que sean de hasta 12 horas con un máximo de 3 días consecutivos de trabajo y 4 días consecutivos libres a la semana. Y la jornada ampliada mixta podrá ser de hasta 12 horas con un máximo de 4 días consecutivos de trabajo y 3 días completos consecutivos libres a la semana laboral. Es decir, el mismo esquema, básicamente la jornada diurna. Puntos muy importantes. No podrán laborar en jornada extraordinaria después de la hora número 12.
Es decir, si se establece que esta jornada excepcional va a ser de 12 horas, la persona no podría realizar horas extra después de esta hora número 12. En caso de que la persona trabaje en una jornada excepcional ampliada que sea menor a 12 horas, se deberá pagar el tiempo extraordinario con un 50% adicional. En este caso, de ninguna manera la suma del tiempo de la jornada excepcional ampliado y el tiempo extraordinario no puede superar las 12 horas de igual manera. En cuanto al tiempo de descanso y alimentación, el proyecto plantea que los trabajadores van a tener dentro de su día de trabajo derecho a 90 minutos para descansos, esparcimientos y comidas. La definición de estos tiempos es pues en coordinación por ambas partes, el empleador y el empleado. Y para efectos de remuneración, este tiempo de descanso será considerado como tiempo efectivo de trabajo. Es decir, estos 90 minutos están considerados dentro de las 12 horas máximas por día. En cuanto a salarios, el proyecto lo que plantea es que la jornada diurna o mixta se debe pagar con al menos por hora profesional, del perfil profesional respectivo, más un 17% de dicho salario mínimo. Y cuando se trate de la jornada nocturna, un 25,5% sobre el salario mínimo por hora ajustado para la jornada nocturna. Entonces tenemos para la jornada diurna o mixta 17% por hora sobre el salario y la nocturna 25,5% por hora sobre el salario. El proyecto de ley también nos menciona casos de excepción muy calificados en los que se aplicará la jornada excepcional. Hay que aclarar que el proyecto no incluye una lista detallada de los trabajos, sino descripciones generales donde se podría aplicar este tipo de jornadas. El primer punto, personas trabajadoras esenciales y estrictamente requeridas para el adecuado funcionamiento de procesos continuos e ininterrumpidos de 24 horas de trabajo por equipos sucesivos para garantizar la operación productiva de la manufactura tecnificada siempre y cuando estos procesos requieran el uso de maquinaria para su producción, es decir, no sean 100% manuales. En el segundo punto, igual son personas esenciales y estrictamente requeridas para el adecuado funcionamiento de procesos continuos e ininterrumpidos de 24 horas para garantizar la operación productiva en la industria de implementos médicos en ciencias de la vida humana y animal. El tercer punto donde se podría aplicar es para personas trabajadoras esenciales y estrictamente requeridas para que elaboren jornadas excepcionales ampliadas, también brindando servicios de apoyo que resultan necesarias para atender estas dos principales actividades mencionadas previamente. Es decir, para las personas que sean estrictamente necesarias, que brinden servicios de apoyo a a la manufactura tecnificada, perdón, y a la industria de implementos médicos en ciencias de la vida y humana. Y el cuarto grupo son personas igual esenciales y estrictamente requeridas para la operación de servicios corporativos al realizarse en diferentes zonas horarias geográficas y que por esto requieren de procesos continuos e ininterrumpidos de 24 horas para su adecuado funcionamiento. También el proyecto de ley nos menciona únicos casos en los que se prohibiría la aplicación de la jornada excepcional ampliada. De igual forma, el proyecto de ley no incluye una lista exhaustiva de tareas específicas que son prohibiciones, sino menciona tareas generales. ¿En cuáles casos se prohíbe la aplicación de este tipo de jornada? En labores pesadas, peligrosas o insalubres. Cuando los tiempos de exposición y riesgos ambientales sean especialmente nocivos. Cuando se identifique un riesgo para la salud de las personas trabajadoras con ocasión del trabajo y en donde no sea posible eliminar o reducir el riesgo, a pesar de que se adopten medidas de protección o de prevención. Tampoco cuando las labores exijan para su realización un esfuerzo físico extraordinario o en las que hayan circunstancias de especial fatiga,
derivadas de condiciones anormales de temperatura o de humedad. Cuando las labores que se realizan requieran alguna persona que tenga los pies y las manos en agua o fango, en los de cava abierta de tierra también, y en aquellas labores en que se identifique un riesgo de fatiga para la continua operación de maquinarias, vehículos automotores o similares, que pueda representar un peligro inminente tanto para la persona operadora como quienes estén alrededor. Tampoco aplicaría para personas trabajadoras que sean menores de edad, ni mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. En estos casos, el Consejo de Salud Ocupacional debería aportar a la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo los insumos necesarios para velar por el cumplimiento de lo que dispone esta parte del proyecto de ley, es decir, de estas prohibiciones. Aquí un punto importante de recalcar es que no tenemos más especificación de cómo se define, por ejemplo, cómo van a definir los nuevos cambios al código, cuáles son las labores pesadas o peligrosas o insalubres, por ejemplo, que pues no se incluirían en este caso, ¿verdad? Esta es la descripción general que nos plantea el proyecto de ley. Sí, veo una mano levantada. Hola, Gracias. hola. Es que quería aprovechar, ya que estamos ahí en ese slide anterior que hablas de los casos excepcionales, que tal vez da para extenderse un poquito más sobre ese punto 3, ¿verdad? Que dice que el riesgo para la salud de las personas, trabajadores con ocasión del trabajo y no sea posible eliminar o reducir el riesgo, ¿verdad? Y vos decías que a pesar de las medidas que se estén implementando, que eso puede ser un poco subjetivo, ¿verdad? Porque cuando se llega a reducir el riesgo o eliminar el riesgo y de quién depende esa decisión, ¿verdad? No sé si podrías ampliar un poquito sobre ese tema, ya que estás mencionándolo y en Claro. relación con la salud ocupacional. Esto Gracias. es un punto, gracias a vos, esto es un punto que nos llama la atención. No quiero usar la palabra preocupar, ¿verdad? De momento, pero nos llama la atención o que tal vez tiene mucho potencial de mejora, es que el proyecto de ley incluye por cuáles aspectos o por cuáles permisos debería pasar el empleador para aplicar estas jornadas. Y una de estas lo vamos a ver más a fondo posteriormente, una de estas es pues estudios, informes que haga el personal de la empresa dedicada a la salud ocupacional. Sin embargo, como profesionales en el área, como vos decís, el, el qué tan posible sea eliminar o reducir un riesgo va a depender de muchas variables, porque va a poder ser posible reducir un riesgo, pero qué tan eficiente es esa reducción, qué tan viable es esa reducción y cómo se va a implementar esa reducción. Y el proyecto de ley no nos especifica, no indaga tanto, ¿verdad? Para saber cuál es el nivel mínimo que se requiere em, para poder decir de alguna manera que ya pueda ser una tarea segura, ¿verdad? O que los Claro, que yo estoy es, implementando son los mínimos requeridos. sí, Eso no. ese es el punto también y puede haber mucha presión como para decir, no, usted me tiene que decir que ya se redujo a un nivel, ¿verdad? Que ya es, ¿cómo se puede decir? Que ya es admisible o que ya es suficientemente bajo para que digamos que se puede aplicar esta jornada excepcional ampliada, ¿verdad? Entonces ahí eso como que entra a jugar un poco con esto de la capacidad que podrían tener los profesionales en salud ocupacional a defender un punto o no, ¿verdad? Eso es bien interesante. En fin, como para que... Es para horas de hablar de este punto específico porque, como vos decís, el tema de ética, de moral profesional por parte de los encargados debería enriquecerse bastante con esta parte, porque pueden tener momentos de mucha presión. No es lo ideal, ¿verdad? Pero
en un mundo ideal no pasaría, pero la realidad en el campo es otra. Entonces acá es donde los entes que rigen esta parte de salud ocupacional en el país también necesitan robustecer esta fiscalización, ¿verdad? Y tener este apoyo de todos los profesionales. Ujú. Muchas gracias por el aporte. No, muchas gracias a vos. El proyecto de ley también nos menciona casos especiales, especificados, en los que se permita que las personas de manera voluntaria laboren alguno de sus días libres. Por ejemplo, si es en una jornada diurna, vamos a tener los 3 días libres consecutivos. De manera voluntaria, el trabajador podría realizarlo siempre y cuando el pago sea de un 50% adicional a lo establecido en estas horas extra que labore y siempre y cuando no sea el día siguiente inmediato a la finalización o inicio de su jornada laboral. Es decir, que no sea ni el día quinto ni el día séptimo, el cual será destinado a su día de descanso absoluto, así como que no exceda de 12 horas adicionales al límite semanal de la jornada. Es decir, si ya el trabajador cumplió sus 4 días laborales, podría hacer extra, por decirlo así, el día posterior al día completo de descanso, pero de igual forma no puede pasar las 12 horas adicionales al límite semanal. El proyecto de ley también menciona la tramitología que debería aplicar el empleador que quiera incluir esta jornada en su empresa. Cada empresa debería solicitar la aprobación de esta jornada ante la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde deberá incluir, uno, una justificación razonada por parte de la persona empleadora. No me especifica qué es una justificación razonada o un formato o un checklist de que debería cumplir. También un estudio técnico de la oficina o departamento de salud ocupacional del centro de trabajo en donde se establezca que para los puestos para los cuales se solicita la aplicación de esta jornada no contraviene ninguna de las prohibiciones, así como un plan de cumplimiento de las condiciones básicas de salud ocupacional establecidas. En caso de que una empresa no cuente con la oficina o su propio departamento de salud ocupacional, deberá elaborar un estudio técnico que sea emitido por una persona profesional en la materia. Y esta información se va a remitir a la Dirección Ejecutiva del Consejo de Salud Ocupacional. Es decir, estos informes deberían ser revisados por el Consejo de Salud Ocupacional. Y acá es donde entra lo que mencionábamos ahora cuando Emma nos hizo su aporte, ¿verdad? Que la responsabilidad que recaería sobre el personal de salud ocupacional, donde no sea un tema de voy a hacer un informe perfecto, ¿verdad? Donde se diga que todo se cumple, cuando en la realidad no se puede implementar o no es viable implementarlo, o igual mi nivel de riesgo, pues es bastante alto para el personal. Y por último, deberá proveer al menos un turno de labores en jornada ordinaria para aquellas personas trabajadoras que no puedan o no deseen laborar en la jornada excepcional ampliada. Es decir, una persona no puede pasar el 100% de su metodología de trabajo a jornadas 4x3. Siempre debe mantener una jornada ordinaria. Un poco de las implicaciones que tendría la aplicación de este proyecto. Fiscalización. Para que la fiscalización de la aplicación de este proyecto sea eficiente, sea adecuada, se requiere un sistema robusto y los medios correspondientes. Entre estos, planes de acción, personal capacitado y suficiente personal y comunicación interinstitucional. Actualmente sabemos que existen deficiencias en temas de inspección y cumplimiento laboral, al igual que mecanismos de reportes anónimos ante el Ministerio de Trabajo. En muchas ocasiones se reportan, pero la acción puede durar años si es que ocurre, ¿verdad? Entonces, si queremos implementar estos cambios, necesitamos robustecer este mecanismo.
Ante una implementación de esta jornada sería necesario controles mucho más robustos y se cree que la introducción de turnos de 12 horas se limitaría a sectores que no son pesados, peligrosos o insalubres, pero desconocemos cuál sería el mecanismo para garantizar que esto se cumpla. Es decir, que lo que el personal, perdón, los empleadores entreguen en la tramitología para la aprobación de la jornada 4x3 realmente se esté cumpliendo al 100% en su empresa. No, no me define un mecanismo em, a implementar al aplicar el proyecto de ley. También hacer un cambio opcional para el trabajador, uno de los principales problemas que puedan llegar a presentarse es la presión por parte de los empleadores en la aplicación o no aplicación, depende de lo que convenga, de estas jornadas excepcionales y que sea a beneficio de la parte interesada, en este caso del empleador, ¿verdad? También en temas de análisis de género, no hay análisis de género para evaluar el impacto del potencial proyecto. La implementación debería ir acompañado de un análisis o planes de acción asociados a prevenir el crecimiento de la brecha de género con este tipo de jornadas 4x3. Y el enfoque de hoy es el tema de salud y seguridad laboral. No existen análisis y no se han realizado pruebas piloto en el país que consideren los riesgos asociados a la salud y seguridad al hacer este cambio. El proyecto de ley contempla responsabilidades y fiscalización por parte del Consejo de Salud Ocupacional. La menciona. Sin embargo, ¿tiene el Consejo actualmente los medios para abarcar dichas labores? Sabemos que el Consejo de Salud Ocupacional tiene profesionales muy buenos, pero al implementar un proyecto de ley de este tipo, la cantidad necesaria para una correcta fiscalización, pues probablemente sea mayor. La recarga sobre el Consejo va a crecer. También debe ir asociado a una mayor cobertura sanitaria, porque van a aumentar las bajas por enfermedad o prestaciones de la seguridad social debido al mayor riesgo de fatiga, accidentes, lesiones, y la mayoría de los estándares relacionados con salud ocupacional e higiene ambiental que utilizamos en Costa Rica están basados en jornadas de 8 horas. Si vamos a aumentar estas jornadas, ya no nos van a funcionar los mismos estándares que estábamos utilizando antes, ¿verdad? Entonces habría que replantear estas normas asociadas y eso pues tomaría toda una gestión independiente adicional. Y un punto muy importante en riesgos son los ergonómicos. Acá vamos a aumentar las horas de exposición, va a aumentar la fatiga y esfuerzo excesivo, independientemente del tipo de tarea. El tiempo expuesto a posturas inadecuadas por tiempos prolongados, una mayor exposición a factores de riesgo, por ejemplo, vibraciones en maquinaria, en sectores de construcción, en sector de agricultura, mayor exposición, aumento de movimientos repetitivos y todo va asociado a problemas de salud mental y también de estrés. Ahora vamos a ver un poco de riesgos versus beneficios. Tanto los riesgos como los beneficios van a depender de múltiples factores, van a ser variables de acuerdo a la tarea que se esté realizando, al clima laboral donde estemos, a las condiciones físicas de donde estemos realizando el trabajo, pero tratamos de mencionar estos riesgos y beneficios de una forma más general de acuerdo a la condición Costa Rica, ¿verdad? Primeramente, afectaciones a la salud en los riesgos. Las jornadas laborales pueden generar fatiga, estrés, disminución del tiempo para las actividades del cuidado de la salud. Si, por ejemplo, ahora trabajamos de lunes a viernes, salimos del trabajo a las 5 de la tarde y nos da chance de ir a hacer actividad física a las 6 de la tarde, en una jornada de 4 días, 12 horas, probablemente ya no vamos a tener este espacio, por ejemplo. Y también va a aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. También el tema de aumento en la brecha de género. Las jornadas 4x3 podrían afectar más a las mujeres que suelen ser las principales responsables del cuidado de menores o de adultos mayores en sus hogares. También el tema de desigualdad en la distribución de turnos.
La implementación de las jornadas podría generar desigualdad en la distribución de los turnos que puede afectar la equidad entre los trabajadores. Y el impacto de la conciliación de la vida laboral y la familiar. A pesar de que la jornada 4x3 puede ofrecer más tiempo libre comprimido, la falta de cuidado infantil, las largas jornadas laborales pueden dificultar la conciliación entre la vida laboral y la familiar, ¿verdad? Vamos a pasar menos tiempo en estos 4 días o 3 días si fuera una jornada nocturna en nuestros hogares. Pero también tenemos pues algunos posibles beneficios. Así como tenemos el tema de impacto en la conciliación, también tenemos mayor tiempo libre, pero comprimido, por decirlo así. Ahora vamos a tener un día completo que los trabajadores van a poder tener más tiempo para actividades recreativas, familiares, personales y disminuir el tiempo de traslado, principalmente con los temas de tráfico en Costa Rica, pues que tenemos ahorita, ¿verdad? Otro beneficio es una mayor flexibilidad para las empresas. Este sistema, esta metodología 4x3 puede adaptarse a las necesidades especiales de la empresa según el tipo de industria. Por ejemplo, una empresa de turismo puede abarcar más la necesidad de su negocio con este tipo de jornadas donde cada día es más extenso y acoplar, por ejemplo, los fines de semana, entre semana, brinda una mayor flexibilidad, pero es un beneficio como más enfocado en la empresa y su organización. Y un posible aumento en la productividad. Esto lo vamos a ampliar un poco más adelante. En algunos casos, va a depender de muchas variables también, puede llevar a una mayor concentración y eficiencia, según algunas investigaciones que se han realizado en otros países. Pero igual, esto va a depender de muchas variables. Y con el siguiente tema vamos a ampliar este aspecto. Vamos a hablar un poco de experiencia en otros países. Tenemos que en Bélgica, por ejemplo, desde febrero del 2023, los trabajadores pueden decidir si condensan la jornada de trabajo en 4 días en lugar de los 5 habituales. En este caso, ellos no tienen una reducción de la jornada, es decir, el cambio se hizo bajo la misma cantidad de horas, que es básicamente lo que se está planteando acá en Costa Rica. En Islandia, por otra parte, entre el 2015 y el 2019, la jornada se redujo de las 40 horas semanales que ya tenían a 35 o 36 horas semanales. Los salarios se mantuvieron y ellos tuvieron una mejora en la productividad de sus empleados, los niveles de agotamiento se disminuyeron y una peculiaridad que tiene pues esta área es que es una isla pequeña y su mayor actividad se enfoca en tejido industrial y productivo muy diferente al resto de los países de su región. Entonces ellos están trabajando en una jornada de 4 días, pero de 8 a 9 horas diarias, ¿verdad? Aumentó su producción, pero disminuyeron la cantidad de horas por día. En Nueva Zelanda, que es uno de los pioneros de estas jornadas, ellos intentaron por primera vez en el 2018 con una empresa de 240 empleados. Ellos trabajaron 32 horas en lugar de 40 horas y los resultados fueron muy positivos. El estado anímico de la planilla mejoró exponencialmente y por ende su producción y ellos están laborando 8 horas al día. En Japón, que desde el área de salud ocupacional sabemos que en los últimos años han tenido unas estadísticas de burnout, incluso muertes bastante elevadas por carga laboral. Ellos tienen una política de que no debe superar las 40 horas semanales, que es el cambio sustancial respecto a lo que ellos venían trabajando. En Lituania, para fomentar la natalidad del país, solo quienes tengan hijos pueden optar la medida de reducción de la jornada. Es un caso muy peculiar. En Francia, son los trabajadores quienes deciden si aplican esta jornada de 4 días, no es la empresa la que decide. Y ellos están trabajando 32 horas en lugar de 35 que trabajaban antes. Y en Holanda, la jornada laboral es de 32 horas, esa es la media, y es la más reducida de Europa y también han tenido bastante aumento en su productividad. Entonces no podemos comparar el proyecto de ley que se está
proponiendo en Costa Rica con sus características, con los resultados que han tenido muchos de estos países, ¿verdad? Porque las condiciones son diferentes, el tipo de trabajo es diferente y la mayoría de estos países que han tenido pues una buena experiencia disminuyeron sus horas, es decir, disminuyeron la jornada, no la comprimieron. Acá tenemos unos ejemplos, ¿verdad? De unos gráficos basados en los países que están incluidos en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. En el primer gráfico tenemos, pues, tenemos la cantidad de horas trabajadas en el 2025 hasta ahora por el país y tenemos que Costa Rica es, pues, uno de los países que tiene más horas laborales al año, con más de 2.000, mientras que el Producto Interno Bruto por horas trabajadas es uno de los más bajos. Em, es decir, estamos trabajando mucho y nuestro Producto Interno Bruto es muy bajo. Por otro lado, tenemos a Luxemburgo e Irlanda, que ellos trabajan alrededor de 35 horas semanales, pero su Producto Interno Bruto por hora es uno de los más altos del mundo, ¿verdad? Entonces, más bien estamos trabajando menos, pero nuestra productividad aumentó. Y eso es solo uno de los ejemplos, ¿verdad? Pero esto nos puede dar como una visión muy general de que no necesariamente mayor cantidad de horas implica mayor productividad. Y como resumen del webinar, ¿verdad? Como les mencionaba ahorita, no es una jornada comprimida no es lo mismo que menos días laborales o una disminución de jornada. En este caso, lo que se está proponiendo en Costa Rica, bueno, es una jornada comprimida. Para una buena implementación, ¿qué se necesita? Una negociación justa entre empleadores y trabajadores, una definición clara de la aplicación, en cuáles tipos de trabajo se podría aplicar esta jornada, en cuáles no. De momento tenemos como una lista muy general y eso puede abrir brechas legales muy, muy amplias que no queremos. Y es necesario estudios técnicos asociados, que la decisión se tome con información clara, ¿verdad? Y no enfocados en solo un eje. Los riesgos asociados a esta implementación, pues la salud, asociados con brechas de género, igualdad entre trabajadores, entre los mismos trabajadores y la conciliación entre la vida laboral y familiar. Entre los mayores beneficios, bueno, tenemos mayor tiempo libre comprimido, flexibilidad para las empresas y un posible aumento de productividad dependiendo de cómo la empresa busque implementar pues este tipo de jornadas. Abro el espacio si alguno tiene dudas o consultas, comentarios. Melanie me va a ayudar a compartirles por el chat un enlace a la encuesta que es realmente corta, ¿verdad? Pero para nosotros es muy importante saber su opinión. Y también comentarles que este webinar es una introducción a un trabajo que está haciendo Futuris que busca informar a los tomadores de decisiones, a las entidades, al personal clave y los profesionales en salud ocupacional, todo el personal de derecho, es personal en este tipo de procesos de implementación de estas jornadas 4x3. Lo que busca es informar de forma abierta y gratuita sobre el tema de jornadas 4x3, implicaciones, actualizaciones, para que ojalá sea de forma consciente. Acá tenemos pues un ejemplo del webinar anterior que yo brindé y mes a mes diferentes compañeros estamos brindando webinars sobre diferentes temas y así como publicaciones de blogs que se publican en la página web de Futuris, tanto en español como en inglés. Si alguno tiene alguna consulta, puede abrir el micrófono o compartirla por el chat. Muchas gracias, Alice, por tu presentación. De verdad que un tema súper importante, como mencionabas actualmente, para todas las ramas que mencionaste y en general para todo el país. Les compartí por el chat el link para que por favor puedan ingresar muy rápidamente a realizar la encuesta. Y escuchamos ahora a Alberto, que tenés la mano levantada. Adelante, Alberto.
Hola, buenas tardes. No, bueno, primero agradecerles por esta iniciativa que, como decía ahorita Alice, están implementando ustedes para informar de forma gratuita a principalmente a las personas tomadoras de esas decisiones, ¿verdad? Pero pues es abierto al público. Eh, yo quería tal vez consultarle, tomando en cuenta las implicaciones, ¿verdad?, que mencionó Alice y tal vez los vacíos que tiene el proyecto de ley. ¿Qué futuro tiene ese proyecto? Porque está a las puertas de ser votado, y si se aprueba así, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué va a pasar en la práctica? Porque de una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que pasa en la calle, ¿verdad? Yo conozco gente que trabaja 16 horas al día, ganando 1.000 colones la hora, y eso es algo que no está permitido, pero igual se da en la calle. Entonces, ¿qué va a pasar con este proyecto de ley? Si se aprueba así como está, ¿cuál sería como su viabilidad? Y también quería saber eh, si, por ejemplo, a la hora de elaborar este proyecto, que pasó primero antes de llegar a plenario de la Asamblea Legislativa, tuvo que estar en comisión. No sé si ustedes tienen conocimiento de si esa comisión donde se tramitó el proyecto abrió las puertas para, por ejemplo, empresas como las de ustedes, para conocer el criterio de ustedes, para conocer la experiencia pues, que tienen en el campo y demás, para poder desarrollar el proyecto, porque al final pues, sabemos que la política los dirigen políticos y no personas que son expertas en distintos ámbitos, porque al final la política tiene que ver con todo, ¿verdad? Entonces, esa sería mi consulta. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Bueno, respecto a la primer pregunta, no podemos saber a ciencia cierta qué pasaría si se aplica este proyecto de ley mañana, ¿verdad? Pero nuestro punto de vista como profesionales en el área, ¿verdad? De teniendo pues esta experiencia en campo en lo que ya está sucediendo, es que tristemente ocurre mucho esto que mencionas, ¿verdad? Que hay personas que trabajan 16 o más horas por un salario que ni siquiera es el mínimo. Entonces el tema es si ahorita estamos teniendo estas deficiencias, estos incumplimientos legales por falta de fiscalización, por falta de medios, por desinterés, por cómo se llame. Si implementamos estas jornadas sin haber realizado el paso a paso adecuado, tener la información adecuada de previo, ¿qué podemos esperar, verdad? Es muy triste o muy difícil esperar un mejor resultado ante un cambio si no hemos pulido o si no estamos teniendo un control eficiente con lo que ya tenemos, quizá. Es muy triste, pero y eso no, eso es lo que queremos evitar, ¿verdad? No queremos llegar ahí, al llegar a implementar algo que se vaya a salir de control y donde los más afectados vayan a ser los trabajadores. Y respecto a la segunda pregunta, pues con datos específicos, al menos yo desconozco si se dio una apertura similar. Pero nuestra experiencia con otro caso similar, en este caso, bueno, fue la Comisión de Asuntos Jurídicos la que está viendo pues este tema de jornadas laborales, pero tuvimos una experiencia previa con el tema de crucitas, que pues otro grupo de Futuri se enfocó en tema que buscó informar a los tomadores de decisiones, en su mayoría diputados, con el tema de crucitas. Y la experiencia fue un poco cerrada, tal vez, por parte de los diputados, entonces probablemente la experiencia en este caso fue similar, tristemente. Y la impresión, y lo digo muy a manera personal, esto que voy a decir, mi impresión con querer enviarlo a la vía rápida va más hacia un eje de atraer empresas al país, pero dejando por fuera que cuidar al trabajador, ¿verdad? Y no se trata de ponerlo en una corona y que en bandeja de plata, ¿verdad? Sino darle las condiciones decentes de trabajo, ¿verdad? Protegiendo sus derechos y no, al igual que, como digo, que no quiere decir que todas las empresas que, si se implementara y todas las empresas que quieren em,
que busquen implementar el modelo vayan a tener a sus trabajadores en unas malas condiciones, ¿verdad? Esto ya depende mucho o dependería mucho de cada empresa, de su responsabilidad social como tal. Pero por supuesto que tenemos claro que todo inicia desde cómo se vaya a fiscalizar y cómo el gobierno plantee pues estos cambios. Y no, y muchas gracias por el aporte. Y Emma. Ujú. Sí, súper bien la respuesta. Alice, nada más quería complementar, tal vez, si esto, ¿verdad? El límite entre lo que es personal y lo que es futuris es un poco difícil, pero tal vez lo voy a hacer desde un ámbito personal. Yo creo que lo que menciona Alberto es súper importante, ¿verdad? Hay como una necesidad de que esto ocurra en el muy corto plazo, ¿verdad? Y es como una movida política para responder a efectivamente un tema de ilegalidad que está ocurriendo, porque ya las jornadas de 12 horas se están dando consecutivas con un exceso, digamos, de horas extra que no son admitidas por la ley actual. Entonces, hay un tema de legalidad que hay que resolver, pero al mismo tiempo ese paso no se puede dar así, a lo loco, ¿verdad? Es necesario hacer una serie de estudios, de verificar cómo efectivamente con las posibilidades que hay actualmente de los departamentos de salud ocupacional, de la fiscalización actual, cómo todo eso va a garantizar que este paso se va a dar de la manera correcta. Entonces, claro que sí, hay que ver, hay que darle una respuesta a esta situación, porque tampoco, como mencionaba Alberto, está bien de pagarle 1.000 colones a una persona. Eso no puede ser, ¿verdad? Pero tampoco se puede dar un paso así sin pasar por los estudios correspondientes o sin pasar por algunos, por lo menos, planes piloto o pruebas piloto o tener algún tipo como de pausa para pensar qué podría pasar si eso se da. Y eso es un poco tal vez de ahí un poco nace esta necesidad de analizar este tema un poco más, porque, ¿verdad? Porque estamos, como todos ahora, hay que correr para resolver este tema, porque siempre termina siendo un tema político y no un tema técnico. Entonces, bueno, esa es un poco la idea de seguir por esta ruta y tratar de aportar un granito de arena para esta discusión ¿verdad? Que a nosotros nos parece que es importante y que debería darse. Ujú. Bueno, muchas gracias, Alice. A Muchas gracias por ustedes por todo. acá el día de hoy y por los aportes. Ojalá nos hayan podido ayudar con la encuesta. De igual forma, si quieren ver la grabación posterior y los demás entregables que se vayan a generar relacionados con la jornada 4x3, todo va a estar disponible en las redes sociales de Futuris y en la página web. Y muchas gracias por estar acá el día de hoy. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Alice. Gracias, hasta luego.